Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Amigos de la comunidad universitaria, ¿qué tal están? En suplencia de Paco Rodríguez, que se encuentra en este momento en una actividad específica académica en la Universidad Iberoamericana, su servidor Paco Javier. Este espacio, como lo saben ustedes, es una oportunidad para platicar con personajes, con amigos de la institución de la universidad, y para este momento tengo la presencia de dos personajes, lo quiero decir así. Aquiles Castañeda Bomer, egresado de esta alma mater, con trabajo experimentado en televisión, en TV Azteca, entre otros. Y ya nos irá platicando también más en el detalle. Le acompaña también Emilio Frenk, él es comunicólogo, él es cineasta y crítico sobre este arte. Y nos acompaña también, y hablaremos un poco también de la ópera prima que preparan y en conjunto en proyecto, y bueno, información que vamos a ir dilucidando. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Paco. Aquiles, pues vamos a tener una excusa interesantísima porque es entre las que yo alcanzo a detectar. Por un lado, un libro que tiene un nombre muy específico que arranca la curiosidad de quien llega a saberlo, por un lado. Por el otro, el cambio de un panorama en el aspecto profesional de Aquiles Castañeda. Así es. Pues bienvenido y platícame un poquito. Te cuento, fíjate que en agosto del año pasado me invitaron a realizar una conferencia en Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y a partir de ahí comencé a estructurar la conferencia y aparte un libro que se llama Bienvenidos al extraordinario mundo del fracaso. Esta conferencia intenta precisamente hablar del fracaso como una alternativa para crecer profesionalmente, también como ser humano, y además pues lo que tratamos es de encontrar las herramientas necesarias para convertir al fracaso en un aliado y no en un tema que te entierra pues prácticamente de por vida. Bajo muchas circunstancias hay gente que no asume el fracaso y por tanto pues tampoco se da la oportunidad de aprender. Ajá. Así fue que estructuramos el libro que venimos a presentar hoy precisamente a la Universidad Iberoamericana. Era importante regresar para mí a mi tierra, a mi casa, y comencé a estudiar en esta universidad. Terminé la carrera en la Ciudad de México, pero dado que comencé aquí y que pues una gran parte de mi historia estaba aquí en la comarca lagunera, me interesaba o era un sueño venir y presentar mi primer libro aquí, y así lo hicimos. Aquí estamos muy felices, muy contentos, y cambios en todos los sentidos. En diciembre tomé la decisión de renunciar después de 22 años a la televisora donde trabajo, que es Televisión Azteca, después de cumplir muchos sueños en Televisión Azteca, pero sobre todo más que renunciar a Televisión Azteca, creo que lo que sucedió conmigo fue que por un tema familiar en el que creo que tengo que encontrar la manera de compensar a mi familia toda la lejanía que tuvo con su propia familia, es decir, con los hermanos de mi esposa, la madre de mi esposa, sus primos y demás, que creo que hemos sacrificado esa gran parte de la vida porque me dejaron perseguir y alcanzar una parte de mis sueños. Creo que me corresponde ahora ser de alguna manera recíproco con mi familia y tratar de entregarles algo que se les negó durante mucho tiempo. Entonces ese es el tema del cambio de ocupación. Estaré trabajando como consultor para una empresa a la cual estoy muy agradecido. Mi nueva casa se llama La Máquina de Ideas, y estamos dando consultorías pues en 22 países. Es un trabajo sumamente interesante. Estoy seguro que voy a aprender muchísimas cosas, y en esta etapa de mi vida creo que lo que corresponde es tratar de aprovechar toda la experiencia y el conocimiento que pude haber generado durante tantos años de estar en el medio, y tratar de compartirlo o de mejorarle el panorama a otras empresas que quizá no tienen pues una idea clara de cuál es el sentido de lo que tienen que hacer. Eso es La Máquina de Ideas, una consultora internacional. Ahí estaré trabajando y estaré radicando aquí en la comarca lagunera. Antes de ceder el micrófono, me regresó poco a la situación del libro. Bienvenido al fascinante, al extraordinario mundo del fracaso. Somos una sociedad que no estamos capacitados para el manejo de la frustración, sobre todo en generaciones más recientes. Por supuesto. ¿Qué rescatas tú para hacer una especie de síntesis sobre este trabajo que permite mostrarlo en un libro y que los jóvenes, las personas, los adultos incluso, sepamos
obtener información de esto para abono a uno mismo. Claro, fíjate que esta generación es muy interesante, no solamente porque no están acostumbrados a lidiar con el fracaso, sino que además noto poca tolerancia al tema del fracaso. Creo que como padres fallamos o le fallamos a esta generación quizá porque no los enseñamos a lidiar con los problemas, o quizá porque tratando de ser unos buenos padres nos convertimos en los peores padres para nuestros hijos, tratando de no hacerlos, de no someterlos a la frustración, o tratando de librarlos del mal, por así decirlo, los alejamos de la oportunidad de aprender de sus propios errores y de equivocarse ellos mismos, y además de asumir las consecuencias de esos errores o esos aciertos. Y entonces creo que esta generación a la que todavía no alcanzo a comprender, hablamos de una generación y de repente metemos a todos en el mismo saco, y la realidad es que no estoy muy de acuerdo en el tema de los millennials o los centennials y que todos realmente sean igual. Creo que estamos viviendo una época en la que precisamente nosotros como padres tratamos de cuidar tanto a nuestros hijos o de encapsularlos en esta especie de burbuja de cristal, que los alejamos precisamente de estas alternativas en las que fracasando podrían llegar a aprender que la frustración no es un lugar para quedarte, sino es un motor de crecimiento, y es además un muy buen punto de partida. El fracaso es eso, un buen punto de partida para el aprendizaje, para el crecimiento personal y para el crecimiento de alguien más. Creo que es una generación sumamente extraña, que no solamente no asume el fracaso como debería, sino que además tiene mucho miedo a fracasar. Y por ese miedo a fracasar creo que se están alejando de una gran capacidad de experimentar y de vivir. No sé realmente los jóvenes cómo es que van a valorar esta etapa tan importante, que debería estar muy dedicada a su crecimiento profesional y a su crecimiento humano. No sé cómo se van a ver ellos a la edad de nosotros, a los 40 y tantos, y no sé qué tanto vayan a valorar la juventud que tuvieron y la falta de aprendizaje que tuvieron. Creo que se van a arrepentir. Se van a arrepentir demasiado de no haber fracasado, o de no haberse atrevido a hacer cosas interesantes y hacer cosas distintas solamente por el miedo a fracasar, que nosotros mismos a lo mejor les infundimos. Claro. Ajá. ¿En dónde se cruza el camino de Aquiles Castañeda con Emilio Frenk, que es cineasta, crítico de cine, obviamente, y que está fraguando ya esta ópera prima? ¿En dónde se cruzan estas dos humanidades? Yo a Aquiles lo conozco cuando entré a TV Azteca en 2006, y desde que nos conocimos siempre hubo una buena química. Y bueno, con respecto al proyecto que estás diciendo, pues es una vivencia personal que me tocó, válgame la redundancia, vivir. En 2013 veníamos mi esposa y yo de presentar mi último cortometraje en el Festival de Morelia, que pues en un festival todo es miel sobre hojuelas, etcétera, etcétera. Conoces a gente que es valiosa y otra pues que pues nada más un puro charlatán. Pero para no hacer el cuento más largo, ese día regresamos al Estado de México, y bueno, la noche nos vinieron a asaltar a mano armada a la casa de mis suegros. Y bueno, la incertidumbre, la impotencia que sientes en un suceso así, pues dices, caray, no puedes defenderte, porque pues estás prácticamente luchando por tu vida. Y dices, caray, y cuando pasó todo esto, pues yo dije una de dos: o me quedo enojado con todo esto que tengo dentro, o me pongo a hacer algo y mejor lo transmito ante el mundo. Y es lo que decidí hacer. ¿Sabes qué? Yo digo, por algo suceden estas cosas. Desgraciadamente luego no tenemos el control de cómo queremos que suceden, pero son oportunidades. Así como lo relaciono con Aquiles con el fracaso. Y el fracaso, pues en esta sociedad lo que hemos vivido la gente lo ve como la peor palabra que se puede existir, cuando en realidad es una oportunidad de crecer. Que pues llegamos y eventualmente pues morimos, y no vamos a, y pues la vida no la tenemos comprada, como lo hemos mencionado tantas veces, que siempre vivir el ahora. Y bueno,
nadie es perfecto. Por más que por más que se les trate de inculcar de padres como hijos que lo son, pero también tienen defectos, tienen virtudes. Y siempre va a haber un fracaso o algo que no siempre va a ser éxito. Yo creo que la mejor cosa es cuando te aprendas primero de tus fracasos, porque te va mejor independientemente a lo que te dedicas. Te va a ir mejor y las mieles del éxito las vas a saborear mejor. En la inversa, cuando empiezas a tener éxito y te llega un fracaso, es muy difícil asimilarlo. Claro. Y ha habido muchos casos. Sí. Y ahorita, con uno que se me venga a la mente, todavía puede que haya... el que se me ocurre es el director Damien Chazelle, que dirigió Whiplash y La La Land, con el que ganó el Oscar. Un excelente joven director. Hizo la de Neil Armstrong este año con Ryan Gosling. En Estados Unidos no le fue nada bien en taquilla. Inclusive se considera que fue fracaso. La película críticamente fue muy buena. Y yo estoy dentro de esos que sí opina que fue muy buena, lenta, pero no le fue bien. Yo creo que es un joven director con muchas cosas por delante. No tengo idea cómo lo esté tomando, pero me imagino que ha de haber sido un golpe, porque pues es una película que ni para mejor película está nominada. ¿Acaso para 3 y es en cuestiones visuales? Y dices, madre mía, sí, cuando tenías todo, porque estás hablando del primer hombre que pisó la luna, y hacer una película de un personaje así, tienes todo para triunfar. Y la expectativa era muy grande, y de repente pues no reúnes ni una cifra y estás debajo de los top 5 en taquilla. Pues sí, son números muy negros. Bienvenidos al extraordinario mundo del fracaso. ¿Es tu primer libro, Aquiles Castañeda? Sí, es mi primer libro. Fíjate que le anexé una parte de una cosa que comencé a escribir hace como 10 años o un poco menos. Quizá, bueno, lo comencé a escribir en 2007, quizá, después del Mundial de 2007 que estuvimos en Alemania. Comencé a escribir algo autobiográfico que se llamaba El gato en el crepúsculo. Y se llamaba El gato en el crepúsculo por una anécdota que me gustaría comentarles. Yo regularmente salía de trabajar a las 8 de la mañana, trabajaba toda la noche. Y a las 8 de la mañana lo que regularmente hacía era llegar al restaurante del hotel donde me quedaba ahí en Múnich, comprar un cacho de pizza, tomar una cerveza y me iba a dormir. Pero ese día, en lugar de hacer lo que regularmente hacía, me iba a correr también, me iba a correr casi todos los días. Llegaba, me echaba un baño para despertar un poco, me iba a correr y después me daba otro baño antes de dormir. Dormía durante la mañana y parte de la tarde. Y ese día, por alguna razón, conocí a una compañera de radio que se llama Blanca Ávila, trabaja en Beat 100.9, y nos pusimos a platicar en el restaurante y empezamos a tomar cerveza. Y entre el cansancio y las cervezas me puse una de aquellas, una muy buena borrachera. Y recuerdo que iba caminando hacia el cuarto del hotel, pero ya, imagínate que en la escena yo estaba platicando con Blanca y el siguiente cuadro que recuerdo es que iba abrazado de un amigo mío que me iba llevando al cuarto. No supe qué pasó con Blanca, no supe en qué momento sucedió. Y me encontré en el pasillo. Era muy bueno de repente para fingir que no estaba borracho. Era muy bueno. Y entonces en algún momento, yendo por el pasillo del hotel hacia mi habitación, me solté de mi compadre Víctor Silva y comencé a caminar normal, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y me encontré en el pasillo a Carlos Alberto Aguilar, que es uno de mis compañeros en Box Azteca. Entonces todavía no hacíamos Box Azteca. Y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien. Y me dijo, ¿qué haces? Y lo que yo contesté fue, El gato en el crepúsculo. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, El gato en el crepúsculo. Y después no me acuerdo de más, ¿no? Entonces, eso me lo contaron ellos, que yo estaba aparentemente bien, pero mi mente estaba en un lugar completamente distinto. Ya después desperté y me fui a trabajar. Pero a partir de esa anécdota empecé a escribir esto que se llamaba El gato en el crepúsculo, que era un tema autobiográfico en el que yo hablaba precisamente
de aspectos importantes de mi vida, de algunos de mis primeros recuerdos en la comarca lagunera, de la vida con mis padres, de la vida con mis hermanos, de un poco de la vida de mi hermana que falleció lamentablemente en un accidente automovilístico en el año 2009, de cómo mi familia se fue a vivir fuera de la comarca lagunera hace mucho tiempo, viven en Houston, y de la vida como yo la recordaba en ese momento, de cómo recordaba la comarca lagunera, porque quería que fuera un libro que mis hijos pudieran leer cuando yo ya no estuviera. Y lo había escrito, pero aprovechando que comencé a escribir esto del tema del fracaso, para lo cual pues tuve que documentarme y también platicar con varios psicólogos respecto del tema, de lo que produce el fracaso y demás, me interesó anexarlo a este libro como una manera de presentarme al inicio del libro y después continuar desarrollando el tema de Bienvenidos al extraordinario mundo del fracaso. Entonces, lo terminé prácticamente en 3 meses, pero la primera parte del libro ya la tenía escrita desde hace 10 años. La comencé a escribir hace 10 años y cada vez que la veía, la comenzaba a reescribir. Hay muchos pasajes de mi vida y hay amigos muy queridos que aparecen sus nombres en ese libro porque pues finalmente son parte de mi historia y además es una historia que habla precisamente de eso, de lo que construí a partir del fracaso y de lo que aprendí a partir del fracaso. Así es. Los horizontes se van a hacer mucho más cercanos ahora Sí, por proyectos sí, personales y nos dará la oportunidad de platicar tanto con Emilio Frenk, que lo tenemos en la visita en la cabina, y con Aquiles Castañeda, que pues están de visita en la laguna y que nos gusta mucho que estén con nosotros y que permanezcan más tiempo. Aquí vamos a estar. Por fortuna, Emilio y yo jamás perdimos el contacto. Él salió de Televisión Azteca ¿en qué año? En 2010. Después del Mundial. 2010, pero siempre mantuvimos el contacto. Somos buenos amigos y ahora que Emilio está tratando de impulsar su carrera cinematográfica, dado que tenemos muy buenos amigos que se dedican a iluminar, a producir, a escribir, a dirigir, a hacer fotografía y demás. La verdad es que la Laguna es un semillero de talento en muchos sentidos. Estamos un poco alejados del mundo, pero creo que así hemos decidido estar por muchas circunstancias del mundo cinematográfico y creo que hay mucho talento aquí, hay buenos fotógrafos, hay buenos escritores, hay buenos desarrolladores de ideas, hay gente muy destacada de La Laguna en los medios de comunicación del mundo y lo que le dije a Emilio fue, pues esta es tu casa, aquí estamos todos y te ayudaremos para que tus sueños se haga realidad y esa ópera prima seguramente traerá varios nombres laguneros. Entonces va a ser muy interesante porque a raíz de su visita, que viene Emilio a la comarca lagunera desde Los Ángeles a ver la conferencia que presentamos hoy, lo cual pues me halaga, me hace sentir realmente bendecido por la oportunidad que tengo de convivir con Emilio aquí y de que conozca además el lugar donde yo nací. Vamos a estar seguramente haciendo cosas juntos. Será la primera de muchas otras. Así es. Sí, así es. Abramos esta oportunidad para que nos volvamos a sentar en esta mesa de cara a cara y platiquemos sobre tal vez ya la exhibición de una película y sobre proyectos que tenemos pendientes. Hay muchas cosas por hacer todavía. Así es. Agradecer, Emilio Frenk, muchas gracias por visitarnos. Gracias, al contrario, un placer. Aquiles Castañeda, gracias. Esta es tu casa y lo sabes perfectamente. Gracias a ti. Siempre te admiré, la verdad es que eres un gran locutor y los que comenzamos en este medio fuiste siempre un referente para nosotros. De los fracasos, ¿verdad? No. Tu carrera es realmente destacada y hay comunicadores laguneros profesionales de los medios de comunicación que nos sirvieron a muchos como referente y la verdad es que yo estoy agradecido contigo porque de alguna manera eras un modelo, ¿me entiendes? Y los modelos funcionan para crecer y funcionan para seguir adelante, ¿no? Y creo que todos nosotros como estudiantes en su momento les debemos mucho a personas como tú, profesionales de la comunicación que de alguna manera sirvieron como guía de nuestras carreras. Entonces estoy realmente agradecido contigo. No, muchas gracias, al contrario, y muchas gracias por su visita. A nombre de Paco Rodríguez, mi tocayo, Paco Javier, en este espacio de Cara a Cara en la comarca lagunera. Muchas gracias y hasta la vista. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.